Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un vasto río, sin permanecer en un solo lugar por mucho tiempo. Nos instalamos en Rhode Island cuando tenía 8 años, y allí nos quedamos hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están enraizados en Rhode Island, pero hay fragmentos en el ático de mi cerebro que pertenecen a las diversas casas en las que vivíamos cuando era mucho más joven. La mayoría de estos recuerdos son confusos e inútiles, persiguiendo a otro niño en el patio trasero de una casa en Carolina del Norte, tratando de construir una balsa para flotar en el arroyo detrás del apartamento que alquilamos en Pensilvania, y demás. Pero hay un conjunto de recuerdos que permanecen tan claros como el vidrio, como si hubieran sido hechos ayer. A menudo me pregunto si estos recuerdos son simplemente sueños lúcidos, producidos por la larga enfermedad que experimenté en primavera. Pero en mi corazón sé que son reales. Estábamos viviendo en una casa a las afueras de la bulliciosa metrópolis de New Vineyard, Maine, población 643. Era una gran estructura, especialmente para una familia de 3. Hubo varias habitaciones que no vi en los 5 meses que vivimos allí. En cierto modo, era una pérdida de espacio, pero era la única casa en el mercado en ese momento, al menos en una hora de viaje al lugar de trabajo de mi padre. Después de mi 5º cumpleaños, atendido solo por mis padres, bajé con fiebre. El médico me dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba que no había juego brusco y fiebre durante al menos otras 3 semanas. Fue un momento desagradable estar en cama. Estábamos empacando nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban empacadas en cajas, dejando mi habitación vacía. Mi madre me trajo refresco de jengibre y libros varias veces al día, y estos cumplieron la función de ser mi principal entretenimiento durante las próximas semanas. El aburrimiento siempre se alzaba a la vuelta de la esquina, esperando para criar su fea cabeza y agravar mi miseria. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue aproximadamente una semana después de que me diagnosticaran mononucleosis. Mi primer recuerdo de la pequeña criatura fue preguntarle si tenía un nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía la boca grande. De hecho, todo en él era grande, en comparación con su cuerpo. Su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas, pero su boca era por mucho la más grande. «Te ves como un Furby», le dije, mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró confundido. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?», preguntó. Me encogí de hombros. «Ya sabes, el juguete. El pequeño robot con las orejas grandes. Puedes acariciarlos y alimentarlos, casi como una mascota real». El señor Bocón reanudó su actividad. «No necesitas uno de esos. No son lo mismo que tener un amigo real». Recuerdo que el señor Bocón desapareció cada vez que mi madre se detenía a visitarme. «Me acosté debajo de tu cama», explicó más tarde. «No quiero que tus padres me vean, porque me temo que no nos dejarán jugar más». No hicimos mucho durante esos primeros días. El señor Bocón solo miró mis libros, fascinado por las historias y las imágenes que contenían. La 3ª o 4ª mañana después de conocerlo, él me saludó con una gran sonrisa en su rostro. «Tengo un nuevo juego que podemos jugar. Tenemos que esperar hasta que tu madre venga, porque no puede vernos jugarlo. Es un juego secreto». Después de que mi madre entregara más libros y refrescos a la hora habitual, el señor Bocón salió de debajo de la cama y tiró de mi mano. «Tenemos que ir a la habitación al final de este pasillo», dijo. Al principio me opuse, ya que mis padres me habían prohibido dejar mi cama sin su permiso. Pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel tapiz. Su única característica distintiva era una ventana opuesta a la puerta. El señor Bocón se lanzó por la habitación, empujando la ventana con fuerza, abriéndola. Luego me hizo señas para que mirara hacia el suelo. Estábamos en la 2ª planta de la casa, pero estaba en una colina, y desde este ángulo la caída era de más de 2 pisos debido a la inclinación. «Me gusta fingir que juego aquí», explicó el señor Bocón. «Pretendo que hay un trampolín grande y suave debajo de esta ventana, y salto. Si finges lo suficiente, saltarás como una pluma. Quiero que lo intentes». Era un niño de 5 años con fiebre, así que un pensamiento de escepticismo recorrió mis pensamientos mientras miraba abajo y consideraba la posibilidad. «Es una caída larga», dije. «Pero eso es parte de la diversión. ¿No sería divertido si solo fuera una caída corta?»
Si fuera de esa manera, también podría rebotar en un trampolín real. Jugué con la idea, imaginándome a mí mismo cayendo en el aire, solo para rebotar en la ventana, sobre algo invisible para los ojos humanos. Pero el realista en mí prevaleció. Tal vez en otro momento, dije, no sé si tengo suficiente imaginación, podría lastimarme. El rostro del señor Bocón se contorsionó en un gruñido, pero solo por un momento. La ira dio paso a la decepción. Si tú lo dices, dijo. Pasó el resto del día debajo de mi cama, callado como un ratón. A la mañana siguiente, el señor Bocón llegó sosteniendo una pequeña caja. Quiero enseñarte cómo hacer malabarismos, dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar para practicar, antes de comenzar a darte lecciones. Miré en la caja, estaba llena de cuchillos. Mis padres me quitarán la vida, grité, asustado de que el señor Bocón hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres nunca me dejarían tocar. Seré azotado y castigado durante un año. El señor Bocón frunció el ceño. Es divertido hacer malabares con estos. Quiero que lo pruebes. Empujé la caja lejos. No puedo. Me meteré en problemas. Los cuchillos no son seguros para tirarlos al aire. El señor Bocón frunció el ceño y frunció el ceño. Cogió la caja de cuchillos y se deslizó bajo de mi cama, permaneciendo allí el resto del día. Comencé a preguntarme qué tan seguido estaba debajo de mí. Empecé a tener problemas para dormir después de eso. El señor Bocón a menudo me despertaba por la noche, diciendo que había puesto un trampolín real debajo de la ventana. Uno grande, uno que no podía ver en la oscuridad. Siempre lo rechacé e intenté volver a dormir. Pero el señor Bocón insistió. A veces se quedaba a mi lado hasta temprano en la mañana, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Mi madre vino a verme una mañana y me dijo que tenía permiso para caminar afuera. Ella pensó que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi habitación por tanto tiempo. Extasiado, me puse los zapatos y salí al porche trasero, anhelando la sensación del sol en mi rostro. El señor Bocón estaba esperándome. «Tengo algo que quiero que veas», dijo. Debo haberle dado una mirada extraña, porque luego dijo, «Es seguro, lo prometo». Lo seguí hasta el comienzo de un sendero de ciervos que corría por el bosque detrás de la casa. «Este es un camino importante», explicó. «He tenido muchos amigos sobre tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino a un lugar especial. Todavía no estás listo, pero un día espero llevarte allí». Regresé a la casa, preguntándome qué tipo de lugar había más allá de ese camino. 2 semanas después de conocer al señor Bocón, la última carga de nuestras cosas había sido empacada en un camión en movimiento. Estaría en la cabina de ese camión, sentado junto a mi padre, durante el largo viaje a Pensilvania. Consideré decirle al señor Bocón que me iría, pero incluso a los 5 años, comencé a sospechar que tal vez las intenciones de la criatura no eran para mi beneficio, a pesar de que lo dijo de otra manera. Por esta razón, decidí mantener mi partida en secreto. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 de la mañana. Esperaba llegar a Pensilvania a la hora del almuerzo, con la ayuda de un suministro interminable de café y un paquete de 6 bebidas energéticas. Parecía más un hombre que estaba a punto de correr un maratón, en lugar de uno que estaba a punto de pasar 2 días sentado quieto. «¿Bastante temprano para ti?», preguntó. Asentí y coloqué mi cabeza contra la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre en mi hombro. «Este es el último movimiento, hijo, lo prometo. Sé que es difícil para ti, tan enfermo como has estado. Una vez que papi sea promovido, podremos establecernos y podrás hacer amigos». Abrí los ojos cuando salimos del camino de entrada. Vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi habitación. Permaneció inmóvil hasta que el camión estaba a punto de girar hacia la carretera principal. Me dio un pequeño adiós lastimoso, con un cuchillo en la mano. No devolví el saludo. Años después, volví a New Vineyard. El terreno sobre el que se alzaba nuestra casa estaba vacío, a excepción de los cimientos, ya que la casa se quemó pocos años después de que mi familia se fue. Por curiosidad, seguí el rastro del sendero de ciervos que el señor Bocón me había mostrado. Una parte de mí esperaba que él saltara desde atrás de un árbol y me asustara, pero sentí que el señor Bocón había desaparecido, de alguna manera, atado a la casa que ya no existía.
El sendero finalizó en el cementerio conmemorativo New Vineyard. Noté que muchas de las lápidas pertenecían a niños. Yo me despido.